Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a tratar sobre la situación actual de México y el camino que lleva ya no emprendido sino bastante avanzado esta nación. La pregunta en este aspecto es muy clara. ¿Se está convirtiendo México en un estado fallido? Y la respuesta no puede sorprendernos. México a día de hoy no es un estado fallido, pero cada día se parece más a un estado fallido. ¿Qué es un estado fallido? Bien, la respuesta es muy clara. Un estado fallido, como su nombre indica, es un estado que falla, es un estado que no es capaz de cumplir con sus obligaciones. A día de hoy México no se puede considerar un estado fallido, pero sí es cierto que tiene muchas pautas, tiene muchas definiciones generales de lo que sería un estado fallido. Por ejemplo, es un estado donde las leyes apenas se aplican, es un estado donde hay amplias zonas que no están controladas por el propio estado y además es un estado que no puede garantizar la más mínima seguridad a sus propios ciudadanos. Por lo tanto, a día de hoy México no es un estado fallido, pero cada día se aproxima más a hacerlo. Y de hecho hoy junto con Haití y por delante Venezuela son los dos países de todo el continente americano que más cerca están en convertirse en un estado fallido. Bueno, Haití de facto ya es un estado fallido y México es el siguiente que está más cerca de convertirse en un estado fallido. ¿Cuál es el futuro que espera México a corto plazo? Bueno, en primer lugar hay que dejar una cosa muy clara para que la gente lo sepa. México, al contrario que por ejemplo otros países como Estados Unidos o como España, celebra elecciones cada 6 años y su presidente no puede volver a presentarse a la reelección. ¿Esto qué significa? Que cualquier análisis, cualquier situación en la que queramos ponernos para analizar el futuro de México no puede ir más allá de 6 años, porque es lo máximo que va a estar en el cargo el mandatario mexicano, sea el que sea, sea el que sea. Entonces en este aspecto los análisis deben de realizarse a muy corto plazo. Esta es una circunstancia que a mí personalmente me sorprende y que no entiendo, no comparto y mucho menos, porque al final si uno quiere realizar un proyecto político y los ciudadanos le votan, ¿dónde está el impedimento en que se vuelva a presentar a unas elecciones? Pero bueno, ese sería otro debate de la ciencia política que no vamos a entrar en él. Lo cierto es que la actual presidenta de México, recientemente electa, no va a hacer nada. No va a hacer nada porque su política ya ha dejado muy clara cuál es. Su política es de extrema izquierda, por lo tanto no va a fortalecer las instituciones del país, al contrario, como por ejemplo estamos viendo como pasa en España con la extrema izquierda, las instituciones mexicanas se van a seguir no solamente degradando, sino también desangrando, y lo que es más importante de todo, en este aspecto, el mal futuro que le espera al ejército mexicano, porque a día de hoy las Fuerzas Armadas mexicanas cada día son menos ejércitos y se están convirtiendo más en una especie de guardia nacional. Yo nunca, pero nunca he sido partidario de que se utilice al ejército para cuestiones de seguridad interna. Utilizar al ejército para cuestiones de seguridad interna es demostrar que el país ha fallado como país a la hora de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Un ejército está para lo que está, que es para matar a los enemigos del país. Si tú, en tu aspecto interno, con tus fuerzas de seguridad, no eres capaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos y tienes que sacar a la calle a gente que está entrenada para matar, que no está entrenada para aplicar la ley y que no tiene que tener en su forma de actuar ningún condicionante que debería tener un policía o fuerzas militares que realicen funciones policiales, como puede ser el caso de gendarmerías, carabineros, guardias civiles y demás, en este aspecto tú estás fallando como país. Utilizar a los militares para la seguridad interna tiene que ser el último recurso de una nación y ante situaciones extremadamente graves, muy graves. Por lo tanto, en este aspecto, actualmente las Fuerzas Armadas mexicanas, a las cuales básicamente se está encomendando una única misión, que es la de luchar contra los narcos, están de facto convirtiéndose en una especie de guardia nacional.
Esto, por un lado, explica las enormes carencias del ejército mexicano. El ejército mexicano, desde un punto de vista operativo, parece un ejército del tercer mundo, pero de muy el interior del tercer mundo, cuando México es una de las principales potencias económicas mundiales. Esto, unido a que además no ha habido nunca una voluntad real de los presidentes de México, pero yo creo que desde la independencia de México, de garantizar la seguridad del país, pues esto nos lleva a una situación que de facto el ejército mexicano hoy en día es más una fuerza policial mimetizada que unas fuerzas armadas encargadas de defender la independencia y la integridad territorial de México. Una integridad territorial de México, por cierto, que ha sido bastante cercenada y que, a pesar de perder múltiples territorios que en su conjunto prácticamente suman la misma extensión que el México actual independiente, esto no ha hecho espabilar al país, no lo ha hecho avanzar en su seguridad, sino que para más INRI sigue retrocediendo. Os pido disculpas, pero como habréis notado, no estoy muy bien de la garganta, entonces me gustaría hablar con otra voz, pero es lo que hay. Lo siento, lo lamento. Cuando pasen estos 6 años de la dirigente de extrema izquierda, ¿podremos decir que México es un estado fallido? Yo personalmente no lo creo. No lo creo que va a llegar al nivel de estado fallido, entendiendo como estado fallido, por ejemplo, Haití, por ejemplo, Somalia, es decir, países que básicamente el estado no va más allá de lo que es la capital del país y algún territorio más. Pero sí es cierto que la situación se va a seguir degradando muchísimo, porque al final solo hay dos maneras de terminar con los cárteles, y se necesitan las dos. La primera de ellas es mano dura, y esto de la mano dura debe incluir la pena de muerte sí o sí, porque al final la única forma de terminar con aquellos que actúan a través del miedo es devolver el miedo, es que ellos también sientan miedo. Si tú a un tío que no tiene absolutamente nada le dices que vas a meter en la cárcel, él te va a responder, pues me das de comer y ya tengo un techo. Sin embargo, si tú a ese le dices te voy a matar, se lo va a pensar 2 veces. Esta es una realidad. Por lo tanto, hay que fortalecer la capacidad de la policía mexicana, de la Fuerza de Seguridad mexicana, a la hora de luchar contra ese narcoterrorismo que hay en México. Y eso, entre otras cosas, no es poner más policías en la calle o equiparlo mejor que también, sino invertir en otras muchísimas capacidades. Por ejemplo, uno de los grandes éxitos que llevó a Aznar a terminar con la organización terrorista de izquierdas ETA fue el hecho de dejarse de aplicar menos tácticas policiales y aplicar más tácticas de inteligencia. Eso llevó prácticamente a que los etarras viviesen en una situación permanente de estrés, de paranoia, en la cual ni siquiera utilizaban teléfonos ni nada, porque permanentemente estaban siendo escuchados. Entre otras cosas, con la famosa reina del espectro. Pero en segundo lugar hay que tener una realidad. El problema de narcotráfico en México, el problema de narcoterrorismo en México y los cárteles, no es culpa de México, la culpa es de Estados Unidos. Si México es un país de narcotraficantes, que lo es porque Estados Unidos es un país de drogadicto, que también lo es. Entonces, México, junto con toda la política policial y la política de inteligencia que debe llevar a cabo para derrotar al cártel, por mucho que haga, va a seguir habiendo cártel y tráfico de drogas en México, mientras que haya 40-50 millones de estadounidenses que sean unos drogadictos. Esto es así, y por lo tanto México debe cambiar su política exterior y empezar a plantarle cara a Estados Unidos, porque al final México económicamente nunca ha sido nada, es una gran potencia económica, porque entre otras cosas tiene más de 130 millones de habitantes. Pero si México tuviese, por ejemplo, 10 millones de habitantes, no sería más rica que Serbia. Esta es la realidad, los mexicanos, su renta per cápita es muy baja sobre todo para un país que entre otras cosas está podrido en petróleo. En este aspecto, México tiene que poner fin a todo esto, porque toda degradación que está sufriendo viene como consecuencia del tráfico de drogas. Y ese tráfico de droga es consecuencia de Estados Unidos. Por ejemplo, hay una política en Estados Unidos que defiende el Partido Republicano y una parte del Demócrata de construir un muro. Bien, yo soy México y México sería el que construyese el muro, porque realmente el mayor peligro para México es Estados Unidos. Es mucho más peligroso ahora mismo para
México-Estados Unidos que para Estados Unidos-México, porque el problema que México le da a Estados Unidos es un problema migratorio, pero un problema migratorio que, entre otras cosas, se produce también por la pobreza de México, pero por la situación de violencia y caos que vive México provocada por los drogadictos de Estados Unidos. Esto es así y tenemos que tenerlo muy claro. Como veis, es prácticamente, como decimos en España, es la sardina que se muerde la cola. Estamos en un círculo vicioso en el cual las dos partes, todos los males que tienen, provienen de la otra y generada por ello mismo. Pobreza en México igual a inmigración a Estados Unidos. Inmigración a Estados Unidos igual a deterioro y pobreza en Estados Unidos. Pobreza y deterioro en Estados Unidos, mayor degradación social, mayor consumo de drogas y obviamente mayor consumo de droga, mayor demanda de México. Mayor demanda de droga en México, más narcoestado de México, más territorio controlado por los cárteles, más violencia, más pobreza. Uno de los dos va a tener que cortar por lo sano. Y vuelvo a repetir, mientras que en Estados Unidos haya 40-50 millones de americanos que se drogan, México o para eso y corta todo tipo de relación con Estados Unidos hasta que Estados Unidos no se tome en serio la lucha contra la droga a nivel interno, no contra la droga como tal, sino contra los consumidores de droga, y por lo tanto deje de ser un problema para México, o México tiene que actuar en consecuencia y, como dice el refrán popular, de perdidos al río. Y si tú estás destrozando mi país a través de los cárteles que te suministran droga a tus ciudadanos, yo voy a llevarme por delante tu país, por las buenas o por las malas. Y por lo tanto, o colaboramos los dos y nos tomamos esto muy en serio, porque es un tema muy serio, o lo vamos a pasar los dos muy mal, con la única diferencia que en Estados Unidos se vive bastante bien y en México se vive bastante mal. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.